Ahora todo el mundo tiene problemas de salud mental, lo cual significa que entonces nadie tiene problemas de salud mental. Con el estado actual de nuestros conocimientos, no parece muy sensato seguir hablando de enfermedades. La depresión, como digo siempre, la depresión no está en tu cerebro, está en tu vida. Y hay personas que encuentran un cierto confort en el diagnóstico de enfermedad. Porque eso en todo caso es lo que los médicos y el sistema sanitario ha propiciado también en los últimos 50 años. O sea, el diagnóstico de trastorno mental grave es una condena. Ya, para toda tu vida. Y eso es una forma, como tú señalas muy bien, Marco, es una forma de estigmatización que no me gusta, claro. Eres un esquizofrénico, o un deprimido, o lo que ya luego un fóbico, lo que tú quieras, ¿no? Como el poder de la etiqueta construye, a tu alrededor construye una jaula, esto es te construye, ¿no? Nos construimos con el lenguaje. Cuando yo era alumno estaba estudiando, los médicos se referían a los pacientes por sus enfermedades y cuando se aproximaban, pues prácticamente no le miraban a la cara al paciente. Lo que yo estoy pasando no es una enfermedad, ¿no? Pues no es una enfermedad, no es una enfermedad del cerebro. ¿Y hay biomarcadores o no hay biomarcadores? Pues yo llevo 40 años escuchando eso, que sí los va a haber, que sí los hay, que estamos en ello. Hemos puesto un nombre a tu sufrimiento, pero no estamos entendiendo nada de tu sufrimiento. José Luis, te has dedicado durante más de 4 décadas a la psiquiatría, al tratamiento de lo que entendemos por enfermedades mentales, trastornos mentales, y ahora has sacado un libro que se llama La salud mental no existe, que lo dejamos ahora por aquí. ¿Cómo es esto? O sea, explícanos un poco, ¿cómo puede ser? Bueno, el título del libro es verdad que tiene un componente provocador que pactamos con la editorial, ¿no? El título del libro exactamente es La salud mental no existe, la salud sí. Y sobrevuela todo el libro, sobrevuela una queja sobre la fragmentación del ser humano. Entonces entendemos que la salud mental es una manera otra vez de seguir fraccionando al ser humano, a la persona, como seguir hablando de la salud corporal. Siempre se dice no hay salud mental si no hay salud corporal, pero tampoco hay salud corporal si no hay salud mental, y mientras seguimos jugando en esa dicotomía, pues aprovechamos para perder de vista algo que realmente importa, y cada vez lo sabéis y lo sabemos mejor, que es lo contextual, que es lo social. Entonces, a nosotros nos parece que la salud es solamente una, que solo hay una salud, y que hablar de salud mental o de salud biológica, corporal, o de salud social incluso, son fragmentaciones que pueden estar al servicio de instituciones, al servicio del saber, del conocimiento, de la investigación, de lo que tú quieras, pero no estoy seguro de que realmente esté al servicio del ser humano. De hecho, en esos primeros capítulos, si no me equivoco, hablabas un poco del dualismo cartesiano, de esa diferenciación mente-cuerpo, y decías cosas como que dentro de la psiquiatría hay mucha gente que es muy crítica con eso, pero sin embargo se sigue rigiendo, ¿no? por ese dualismo a la hora de intervenir. Fíjate, todo lo que tiene que ver con ese dualismo cartesiano, que tiene 3 siglos también, ya podíamos haberlo superado, ¿no? Nos quejamos permanentemente. No se puede separar lo psicológico, lo mental y lo corporal, no se puede separar. Ese es un discurso que te lo han contado en la Facultad de Psicología cientos de veces, y a mí en medicina todas las veces, ¿no? Y sin embargo, lo que luego ves en la práctica es que lo que estamos nosotros, administrativamente, lo que se hace es esa separación. Entonces, lo mental se estudia en un edificio, en una facultad, en unos estudios. Lo corporal se estudia en otra facultad, en otro edificio. Luego la asistencia está también absolutamente fraccionada, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que artificialmente también se plantea, que tiene que ver con lo mental, se atiende en centros de salud mental. Lo que tiene que ver con lo corporal, en hospitales generales, está absolutamente fraccionado. Insisto, y lo contextual, lo cultural, lo social, en ninguna parte. Claro, es como que está todo muy especializado, pero no se termina de ver a la persona como un todo, ¿no? Eso es. Cada vez sabemos más cosas de cosas más pequeñas, ¿no? Pero yo creo que cada vez estamos, y eso lo he vivido, ¿no? Desde que yo empecé a estudiar medicina, esto hace 50 y tantos años, y eso lo he vivido de primera mano, ¿no? El que cada vez sabemos más cosas, pero de cosas más pequeñas, ¿no? Y me parece que en estos años hemos ganado en tecnología, hemos ganado en conocimiento, hemos ganado en cosas, faltaría más, pero me parece que cada vez estamos más lejos, ¿no? En una perspectiva de ver al ser humano en su totalidad más lejos, ¿no? ¿Cómo fueron todos esos primeros años para ti dentro de los hospitales o donde intervinieses, dentro de la psiquiatría, de la disciplina? ¿Qué esperabas encontrar y con qué al final te fuiste topando? Pues yo estudié medicina
como una anomalía en mi familia. Era en su momento el único médico de la familia. Ahora uno de mis hijos también es médico. Pero yo decidí que quería estudiar medicina con 12 años y ya está. Y nunca tuve duda y empecé a estudiar medicina. Nunca tuve duda, pero la medicina me empezó a decepcionar, yo creo que el mismo día que comencé, exactamente el mismo día, ¿no? Y me decepcionó porque esto que estamos contando ahora, 50 y tantos años más tarde, ya era visible. Ya era visible allí. Yo veía en el hospital clínico de San Carlos, que es el hospital que estaba adscrito a la Complutense, que era la única universidad que había entonces. Y yo lo veía allí, las personas eran la cirrosis de la cama 14, la fibrosis quística de la 16 o el enfisema de la 12. Hablábamos de enfermedades, nos referíamos cuando yo era estaba estudiando, los médicos se referían a los pacientes por sus enfermedades, y cuando nos aproximábamos, pues el médico, el jefe, el adjunto y 4 o 5 estudiantes, pues prácticamente no le miraban a la cara al paciente, era simplemente, pues ya está, le tocábamos, le auscultábamos, hacíamos la palpación, las exploraciones médicas que tuviéramos que hacer, pero allí nadie le miraba a la cara ni le preguntaba cómo se llamaba. Y a mí aquello yo lo recuerdo ahora como si lo hubiese vivido hace 10 minutos, ¿no? Lo recuerdo con bastante malestar. Luego, además, como anécdota, además, en aquella época, los médicos, los jefes, los adjuntos, los jefes de sección, o sea, los médicos que nos estaban enseñando, fumaban. Fumaban en la sala de los pacientes. Las salas tenían 4 camas, si no recuerdo mal, y los médicos fumaban los pacientes, fumaban los familiares de los pacientes, fumaban los estudiantes, fumaba todo el mundo menos yo. Así que yo además pasé una carrera de medicina francamente incómoda, porque no me gustaba lo que se hacía y luego además pues es que no podía respirar. Ese no poder respirar seguramente era simbólico también, ¿no? No podía respirar lo que se hacía allí, ¿no? ¿Cómo fuiste viviendo los años donde se fueron gestando todos los primeros movimientos antipsiquiátricos o muy críticos con la psiquiatría? Te interrumpo un segundo para recordarte que si buscas ayuda psicológica online a nivel internacional, vivas donde vivas, puedes contar con nuestros servicios. Contamos con un amplio equipo de profesionales que trabajan desde el rigor científico y se apoyan en la herramienta más potente de la psicología, el análisis funcional de la conducta. Y todo ello sin descuidar el trato cercano y humano, con el objetivo de generar un espacio seguro en el que iniciar ese gran cambio que puedes estar buscando. Puedes agendar cita a través de nuestra web www.engranapsicología.es o consultar más información por WhatsApp escribiendo al +34 664 241938. Allí te esperamos. Pues mira, yo me fui de terminar la carrera de medicina en Madrid, me fui a estudiar psiquiatría en la Universidad de Gante, estudié psiquiatría allí, pero la psiquiatría también me defraudó desde muy pronto y de hecho yo siempre, y solo seguir haciéndolo, me presento como psicoterapeuta. Siempre me ha interesado la psicoterapia y prácticamente toda mi vida profesional ha estado dedicada a la intervención psicoterapéutica. Pues porque la psiquiatría, ya que había hace entonces, no me terminaba tampoco de entusiasmar. Así que también viví bastante de cerca todo lo que este fenómeno antipsiquiátrico, porque pues y yo tampoco era el único, pero era algo que nos tocaba a muchos muy, muy de cerca, ¿no? Tuve la suerte de contactar con un gran grupo de psiquiatras argentinos que vinieron huyendo de la dictadura. Esto es un ejemplo más, cosa muy interesante, ¿no? Como los fascismos, los totalitarismos difunden en este caso era el psicoanálisis, lo difunden porque, bueno, estos psiquiatras, y alguno de estos psiquiatras, recuerdo perfectamente a Eduardo Pawlowski, sobre todo al que fue uno de mis maestros y más importantes y que recuerdo con más cariño, Hernán Kesselman. Todos estaban muy cerca de este movimiento antipsiquiátrico que en España nadie quería hablar de eso, estaba absolutamente reprimido, ¿no? Pero tuve la fortuna de conocer entonces pues, a Ronald Lyne, a Cooper, a Basaglia. Gracias, me lo mostraron estos psiquiatras argentinos, disidentes también de la psiquiatría, incluso disidentes del psicoanálisis,
y muy cerca de estas corrientes antipsiquiátricas que realmente, más que antipsiquiatras, más que antipsiquiatría, yo creo que lo que se debería de llamar es una propuesta de psiquiatría social. Simplemente el elemento fundamental que ellos incluían, y que es el que yo llevo intentando incluir toda mi vida, ¿no?, profesional, es lo que ahora todo el mundo habla de eso, que es lo contextual. Claro. Pero que entonces ya nos dábamos cuenta de eso, aunque fuese muy difícil incorporarlo. ¿Y crees que con los años ha ido menguando el estigma en lo que respecta a los trastornos mentales? ¿O al final sí ha menguado el estigma, pero se ha vulgarizado todo? Sí, ese estigma de hace 40 años en el que mis pacientes ocultaban que venían a mi consulta a hacer psicoterapia, eso ahora no ocurre, ahora es exactamente lo contrario. Esto de la humanidad siempre avanza así, nunca avanza en línea recta, ¿no? Siempre vamos dando bandazos de lado a lado, ¿no?, del camino. Y entonces ahora yo creo que se ha banalizado demasiado. Ahora todo el mundo tiene problemas de salud mental, lo cual significa que entonces nadie tiene problemas de salud mental. Por eso otra vez el título del libro, ¿no? La salud mental se ha convertido en un tema de discurso de café, en un tema de barbacoa con cuñados. O sea, no ha perdido todo su sentido, porque ahora todo el mundo tiene algún problema todo el mundo debería ir a terapia, a todo el mundo le pasa algo. Así que esto se perdió aquel estigma, pero ahora mismo estamos en una situación igualmente deshonesta a la hora de aproximarnos al fenómeno, ¿no? A mí también lo que me ha dado la impresión es de que sí se ha ido perdiendo el estigma en ciertos trastornos, ciertas etiquetas, pero en lo que respecta al trastorno mental grave, sobre todo en lo que respecta a la psicosis, ¿no?, ahí sigue habiendo un estigma enorme, como si fuera algo muy diferenciado al resto, que no tiene por qué siempre serlo. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, eso se sigue manteniendo, lo que se sigue llamando trastorno mental grave, que vuelve a ser otra nomenclatura que nos inventamos nosotros, ¿no? Claro, que suena así como muy académico también, como si dijésemos algo muy... este tipo de diagnósticos siguen teniendo este estigma y no solo estigma, siguen teniendo una visión me parece muy inmovilista y muy derrotista. O sea, el diagnóstico de trastorno mental grave es una condena. Ya para toda tu vida. Y además, a veces lo explicitamos así, ¿no? No, esto ya sabes que esto es crónico, esto es para toda tu vida. Eso es lo que menos... Y eso es una forma, como tú señalas muy bien, Marco, es una forma de estigmatización que no me gusta, claro. Y a ti tampoco. No, que de hecho lo que acaba generando es esa profecía autocumplida, ¿no? Exacto, hombre, claro. De que incluso a lo mejor no tienes X síntomas, pero los acabas desarrollando de algún modo porque te identificas. Claro, ese es el famoso concepto, ¿no? De Ian Hacking, ¿no? De cómo el poder de la etiqueta, ¿no? Como el poder de la etiqueta construye a tu alrededor, construye una jaula. Esto te construye, ¿no? Nos construimos con el lenguaje. Y cómo la etiqueta te construye, y entonces ya eres un esquizofrénico, o un deprimido, o un fóbico, lo que tú quieras, ¿no? Y eso es lo que menos me gusta del diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y entonces, más o menos, en resumen, ¿cómo concibes tú las enfermedades mentales? ¿Qué son para ti? Fundamentalmente, básicamente, ¿no? Primero, bueno, eso ya lo sabes y seguramente por eso lo preguntas con ánimo de provocarme, ¿no? El debate que tendríamos que empezar es si realmente las manifestaciones del sufrimiento en el área de lo psicológico del ser humano es una enfermedad desde el punto de vista médico o no lo es. Entonces, en general también, salvo casos muy, muy, muy concretos, en general no estamos demasiado de acuerdo en que podamos hablar de enfermedades del cerebro. Tendrían que ser enfermedades del cerebro. Entonces, con el estado actual de nuestros conocimientos, no parece muy sensato seguir hablando de enfermedades. ¿De acuerdo? Serían más, y de hecho en el DSM no aparece, no se ha traducido como diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, sino de los disorders, de los trastornos mentales, ¿no? Entonces, bueno, como una vez hecho este pequeño matiz, los trastornos, ¿cómo podríamos entenderlo? Quizás como un intento adaptativo, como una respuesta adaptativa, ¿no? Lejos de ser considerado una enfermedad sin salida, además, crónica para toda la vida. Hay una tendencia que es una tendencia de hace 40 años, o sea que tampoco se me ha ocurrido a mí. Esto no es simplemente, es algo que curiosamente es algo que está en la misma bibliografía científica que no se lee, pero está en esa bibliografía, ¿no? Más como probablemente un intento de respuesta adaptativa al sufrimiento.
Sí, totalmente. Nosotros lo concebimos igual, como ese intento de adaptación que se acaba volviendo en contra, ¿no? Eso es. Siempre hago cuento esta viñeta porque a mí me impactó mucho, ¿no? Yo acababa de volver de Gante, era con un paciente que yo era muy joven, el paciente era un poco mayor que yo, incluso cuando tuve oportunidad de verle en el hospital, y entró, haciéndolo muy simple, su motivo de consulta era la adicción a heroína, que en los años 80 en España fue un horror aquello, ¿no? Bueno, él empezó diciéndome, oye, antes de... Era la primera vez que nos veíamos. Él estaba en tratamiento con otros, previamente con otros colegas. Oye, antes de que me quieras decir nada, la heroína no la voy a dejar, porque la heroína no es un problema. Para mí la heroína no ha sido un problema nunca. Para mí la heroína ha sido la solución. El problema es lo que yo tenía en casa, o el problema es lo que yo tengo en casa, el problema es lo que yo he tenido en mi vida, ¿no? Y la heroína me ha servido para intentar superar aquello. Luego, esto es un ejemplo más de la diferencia entre solución y problema, ¿no? Y como es verdad también, y la historia de la humanidad está llena de estas situaciones, como es verdad que con demasiada frecuencia los seres humanos convertimos una solución en un problema después, ¿no? Pero la adicción a opiáceos sería un ejemplo, ¿no? De la adicción a opiáceos o cualquier otra manifestación de SM, cualquier otra manifestación psiquiátrica, podría ser un intento de solución. Que luego otra vez la solución no es buena, pero un intento de solución. Claro. Entonces las causas, digamos, del problema, de todo este tipo de etiquetas, de trastornos mentales, etcétera, las podríamos poner principalmente, aunque sean fenómenos multicausales y no debamos desdeñar del todo las variables biológicas, etcétera, lo podemos poner en la interacción, ¿no?, del organismo con el medio. Yo creo que eso es para empezar, sin duda. O sea, las manifestaciones del sufrimiento humano, desde el punto de vista, entendidas o buscadas desde el punto de vista de las manifestaciones psicológicas, son interactivas. Como los diagnósticos son interactivos, no son entidades naturales, ¿no? Todos los diagnósticos psiquiátricos son interactivos. Y todo esto son manifestaciones que tienen que ver con lo contextual, con la interacción, la conducta humana, y las manifestaciones del sufrimiento en el ámbito de lo psicológico solo se puede entender desde lo interactivo, no se puede entender desde otra manera con los conocimientos actuales, ¿no? ¿Y hay biomarcadores o no hay biomarcadores? Pues yo llevo 40 años escuchando eso, que sí los va a haber, que sí los hay, que estamos en ello, que bueno, que tenemos, pero en la práctica clínica actual, y hay biomarcadores que se están encontrando incluso en animales, en nivel de experimentación, en personas, pero no tiene eso, de momento no tiene ninguna repercusión en la clínica, y lo poco que se ha encontrado ni siquiera es demasiado concluyente. Hay un artículo que te publica que que se han encontrado unos biomarcadores para determinado tipo de diagnóstico, pero una semana después aparece otro artículo en la misma revista, además científica, en la que te dice que no es consistente el hallazgo, ¿sabes? Entonces, biomarcadores en este momento, desde luego que tengan relevancia clínica, no hay. No, eso parece obvio. ¿Que los va a haber? Claro, pues seguro, es probable que los vaya a ver. Yo llevo 40 años escuchando esta canción. Sí, y de momento nada. Y de momento nada. Y algunos de los que se han planteado, ¿no?, como el famoso mito de la serotonina y pues esto que sonaba música celestial hace 30 años, ahora ya se sabe que no es correcto, ¿no? Claro, entonces alguien que nos escuche, que haya al final asimilado ese tipo de mitos, ¿no?, de que la depresión se debe a un déficit serotoninérgico y tal, y ahora le decimos que no, ¿qué sería la depresión o cómo lo puede entender? Pues otra vez, pues seguramente como lo mejor que puede hacer, entre comillas, vamos a entrecomillarlo para que quien nos esté escuchando no se sienta interpelado, no se sienta mal. Pero la depresión probablemente, como por supuesto cualquier otro, me dices depresión, yo estoy seguro que es cualquier otro, ¿verdad? Cualquier otro diagnóstico. Es probablemente lo mejor que esa persona puede hacer en ese momento de su vida para adaptarse a la situación que está viviendo. O que lleva viviendo, con mucha frecuencia lleva viviendo años. Pero la depresión, hay muchos trabajos muy interesantes, ¿no?, sobre lo que se llama el lado bueno de la depresión, ¿no? Como la depresión, en términos previos, la melancolía y desde luego la tristeza también todavía antes, ¿no? Cómo eso ha ayudado mucho al desarrollo, a la evolución de la humanidad, ¿sabes? Yo creo que
cualquier síntoma, ¿no? De los que otra vez artificialmente se estudian en ese ámbito artificial que es la psicología, que lo psicológico no puede separarse de la función intestinal, que quede también eso claro, ¿no? Pero que cualquier síntoma son intentos de adaptación, y que si los escuchamos, por eso yo soy muy pesimista, pues soy muy optimista. Estaba pensando en lo pesimista que es lo que decías tú antes del el estigma del trastorno mental grave, que eso ya no hay nada que hacer. Yo soy muy optimista, ¿no?, para luchar contra eso, en el sentido de que si lo planteamos así tenemos expectativas, es decir, tenemos futuro. Vamos a ver qué está pasándote en este momento, en tu contexto, y vamos a ver cómo podemos manejar eso. Ahí podemos tener agencia. ¿Sabes? Si es un déficit de serotonina y tienes, ¿sabes? O te pasa algo con la dopamina, o hay algo genético, entonces ahí ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, vas a consumir un psicofármaco el resto de tu vida. Claro, es que a mí esta visión, que es la misma que tenemos nosotros en ese sentido, me parece liberadora. Pero realmente hay mucha gente que cuando le decimos todo esto, cuando escucha nuestros discursos, nuestros vídeos, etcétera, se siente atacado, siente como que le estamos negando el sufrimiento. Eso a mí me da mucha pena, y fíjate, te agradezco muchísimo que me ofrezcas la posibilidad de comentarlo, ¿no? Porque muchos comentarios, ¿no?, que yo recibo cuando digo estas cosas son de personas que se sienten atacadas, ¿no?, como no entendidas, porque cuando yo digo, pues esto, la salud mental no existe, ¿no?, entonces alguien comenta, entonces yo que tengo un trastorno bipolar, eso no existe, ¿no? Y claro, cuando decimos, no hay marcadores biológicos, o lo de la serotonina es un mito, entonces yo que padezco depresión, o que un hijo, un familiar padece una depresión grave, entonces ¿eso qué es? Entonces eso no existe. Y me da mucha pena, porque yo creo que no, y me parece que lo compartimos, ¿no?, que no entienden bien, y si no lo entienden seguramente es porque nosotros no sabemos explicarlo. ¿Sabes? Porque también decir que si alguien no entiende algo, es a lo mejor porque nosotros no sabemos explicar, pero coincido contigo en que el mensaje que yo quiero transmitir es un mensaje liberador, es un mensaje de darle agencia. Esto es, no hay la depresión, como digo siempre, la depresión no está en tu cerebro, está en tu vida, ¿eh? Y posiblemente eso es mucho mejor que decirte tienes una alteración genética, que eso ya sí que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, es un mensaje liberador que, sin embargo, es verdad que está tan arraigado en la cultura actual, ¿no?, de consumo de fármacos y de explicaciones médicas. El modelo biomédico es un modelo tan exitoso que cuando decimos estas cosas resulta, ¿verdad?, como de que estamos banalizando el sufrimiento. ¿Qué va? Todo lo contrario. Una de las cosas que te decía antes, ¿no?, que me disgustó más de la medicina era la incapacidad para reconocer el sufrimiento, que es lo que yo he querido hacer toda mi vida, sin embargo. Reconocerlo y legitimarlo. Lo estás pasando muy mal, pero de ese sufrimiento, que ese sufrimiento se pueda convertir en un diagnóstico psiquiátrico, hay una distancia. Y en esa distancia yo creo que hay recursos, muchos recursos, ¿no?, liberadores además. Claro, yo también lo que veo mucho es ya no solo que parezca estar negando su trastorno, como que lo dicho, que decimos que no existe, sino que encima parece que cuando decimos que no es una enfermedad, la persona cree que es por su culpa. Eso es, que también está muy dentro del modelo médico, pero también creen que es por su culpa, si no por su culpa, que en todo caso ellos tienen un déficit, y porque la palabra déficit además se utiliza con mucha frecuencia en esta psiquiatría biológica, ¿no? Hay dos tipos de psiquiatría en el mundo en este momento, ¿no?, que es la psiquiatría del déficit o la psiquiatría de la defensa. La que estamos defendiendo tú y yo aquí es la psiquiatría de la defensa, entendiendo que las manifestaciones son manifestaciones adaptativas, intentos de defensa, que salen mejor o peor, claro, y que produce todavía mucho sufrimiento, sí, pero que son intentos de defensa. Y luego está la otra psiquiatría, que es la psiquiatría que llamamos del déficit, que es que te falta algo. Con lo cual, finalmente, es tu culpa, entre comillas. No es solo que hayas tú podido hacer algo que te lo haya causado, sino que, o en lugar de, es que te falta algo en tu cerebro. Tienes un déficit, es la palabra déficit, está incluido. Tienes un déficit serotoninérgico, dopaminérgico, esto es, hay algo malo, algo que está mal en tu interior, ¿no? Y eso tampoco se entiende bien. Entonces es verdad que hay muchas personas que no entienden el mensaje y que se sienten aludidas, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, lo que yo estoy pasando no es una enfermedad, ¿no?
pues no es una enfermedad, no es una enfermedad del cerebro. No lo es. Estás pasándolo mal, eso, hay muchísimo sufrimiento que seguramente tiene que ver con la manera de interactuar contigo mismo y con los demás en este momento, que a su vez tiene que ver probablemente con cómo has aprendido a interactuar hace muchísimos años, ¿no? Pero todo eso yo creo que tiene un mensaje, me parece que es un mensaje liberador. Sí, totalmente. Claro, porque esto puede tener arreglo. Sí, es que, o sea, por ejemplo, yo creo que para que la gente lo entienda también, imaginemos un caso en donde a lo mejor me da miedo exponer en público, ¿no? Y empiezo a evitar ese tipo de situaciones y todo eso se generaliza, yo me empiezo a ruir en mi casa. Claro, ha sido adaptativo en ese momento y me ha ayudado a afrontar ese sufrimiento, pero a largo plazo está condenando la vida, ¿no? Perfecto. Ese es un ejemplo muy bonito y eso es lo que vemos permanentemente, claro, y luego eso, ahí, pues, eso rápidamente le hacemos un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de fobia social, ¿no? Rápidamente es un diagnóstico que yo vi cómo se inventaba en los años 80, cómo se inventó el diagnóstico de fobia social, se incluyó en el DSM-4. Y bueno, pues nadie está discutiendo otra vez el sufrimiento, nadie lo está discutiendo, ¿no? Y las dificultades que tiene esa persona, pero no tiene una enfermedad del cerebro. Lo cual otra vez es fantástico. No es un tumor cerebral, no es una meningitis, no hay un marcador genético, no, eso se tiene una explicación que el paciente pueda entender, que la persona pueda entender además lo que le pasa y por qué le pasa. Se ha demostrado hasta el aburrimiento, como tú sabes muy bien, que es uno de los elementos que mejor predicen el éxito de una terapia. El poder conseguir nosotros, los terapeutas, que las personas, que los pacientes, que los clientes, que los consultantes, como tú quieras, que puedan entender lo que les pasa. Sí. Y esto es de lo que estamos. Lo que estamos es intentando que la población y que nuestros pacientes entiendan lo que les pasa, entiendan lo que les ha pasado y cómo lo que les ha pasado incide en lo que les está pasando ahora, que lo entiendan, porque eso es muy, muy, muy útil, muy terapéutico. Yo creo que es liberador. Sin embargo, es verdad que no lo explicamos suficientemente bien y hay personas que encuentran un cierto confort en el diagnóstico de enfermedad. Porque eso, en todo caso, es lo que los médicos y el sistema sanitario ha propiciado también en los últimos 50 años. Sí. Bueno, claro, el que la enfermedad, un diagnóstico, entonces ya han dado con lo mío. No han dado con lo tuyo, que va, todo lo contrario. Hemos puesto, ¿no? Yo me voy a incluir. Hemos puesto un nombre a tu sufrimiento, pero no estamos entendiendo nada de tu sufrimiento. Completamente distinto. Le hemos puesto un nombre. Bien, ya está. Perfecto. Pero a ti te pasan cosas y nosotros a esas cosas le ponemos un nombre. Y eso es artificial. Claro, pues decimos, no existe la depresión. No, claro que existe el sufrimiento que llamamos depresión. Lo que estamos diciendo es que es artificial el diagnóstico. Porque eso no lo hemos inventado otra vez nosotros, o depresión o fobia social. ¿Qué es eso de la fobia social? Sí, ¿sabes? Y que se acaba metiendo dentro de esas categorías, al final, cosas que no tienen nada que ver entre sí, que si analizamos cada caso, por mucho lo llamemos depresión a las dos cosas, a lo mejor son cosas muy divergentes. La depresión es, en concreto, hay estudios interesantísimos, ¿no? Hace no mucho leía uno que decía que hay como 14.150 tipos de depresión. El análisis funcional de la conducta es la herramienta más potente de la psicología. Nos permite entender los porqués de lo que hacemos, analizar la historia de vida e incluso comprender cómo se ha ido configurando nuestra personalidad. Porque sí, la conducta puede estudiarse, predecirse y sigue leyes. Si quieres formarte en este enfoque científico de la psicología, tanto si eres profesional como si simplemente tienes curiosidad por la ciencia de la conducta, te animamos a visitar nuestro catálogo de formaciones online en www.engramapsicología.es. De la mano de profesionales altamente reconocidos en el sector, ofrecemos cursos para principiantes, niveles avanzados de especialización y experto, e incluso másteres con los que consolidar conocimientos y ganar la seguridad necesaria para ejercer o comprender la conducta. Además, algunas de nuestras formaciones otorgan créditos universitarios que puedes consultar en la descripción de cada curso. Gracias por estar ahí. En concreto hay estudios interesantísimos, ¿no? Hace no mucho leía uno que decía que hay como 14.150 tipos de depresión. Claro, no es un diagnóstico que no es en absoluto consistente. Si el diagnóstico que se hace ahora de depresión, que por cierto lo puede hacer cualquiera, y de hecho lo hacen, se hace en TikTok y en cualquier sitio, ¿no? Es que de un listado de 9 síntomas tengas 5. Es que, claro, eso... No, la depresión no existe en personas.
deprimidas, si quieres. Existen personas sufriendo mucho de una manera, manifestando ese sufrimiento de una manera concreta. En el ámbito psicológico y en el ámbito corporal, porque estas personas diagnosticadas de depresión además también tienen síntomas corporales, que como están separados, los síntomas corporales se ven en el hospital y nosotros vemos los síntomas psicológicos, y además todas ellas tienen también problemas en las relaciones interpersonales, porque no se puede separar. Lo que ocurre es que nosotros artificialmente vemos lo psicológico, le llamamos depresión. Luego el colon irritable, los problemas digestivos, le llamamos colon irritable o enfermedad inflamatoria intestinal o dispepsia, ¿sabes? Y la sensación de inestabilidad le llamamos vértigo, también, que también se estudia en otro servicio, ¿no? En otro lugar del hospital, ¿sabes? Y nadie ve a la persona entera, ¿no? A la persona que tiene todo eso, ¿no? Todo ese malestar y que además tiene dificultades en la relación con su pareja, con sus hijos, que tienen problemas en la esfera sexual. Todo eso también se estudia en otro sitio. Entonces, nadie ha visto finalmente a esta persona entera. Sí, totalmente. Es como que sabemos mucho de la savia que corre por el árbol, pero sabemos poco del árbol y menos del bosque aún, ¿no? Perfecto, exacto. Sí, eso sí, es un bonito, también una bonita, muy bonita imagen, ¿no? Te decía, cada vez sabemos cosas más pequeñas. Sabemos más cosas de cosas más pequeñas, pero ya el árbol, es que, y claro, es una queja que cada vez se ven más en los medios de comunicación, una queja de los propios estudiantes de medicina y desde luego de los residentes, ¿no? Los más jóvenes, los MIRES, es que nos están formando para tratar enfermedades, que es un matiz que a mí me gustaría también incidir, ¿no? Se nos forma para tratar enfermedades en medicina, y ahora tú, Marcos, me corriges, porque a mí me parece que en psicología, con quien tengo mucha relación, claro, con la psicología, como te puedes imaginar, me parece que en psicología es más o menos lo mismo. O sea, sí, está instaurado el modelo biomédico. El DSM, que habéis copiado, con todo mi cariño, sí, lo peor del modelo biomédico, que es el DSM. Y eso lo habéis llevado como una Biblia, y además se habla así, ¿no? Es la Biblia de la psiquiatría, hace una cosa tremenda. Y habéis copiado el DSM y entonces nos están formando para ver enfermedades, no para ver personas. Sí, un poco por ese complejo de inferioridad también de la psicología, de que parece, también porque están muy arraigadas determinadas concepciones populares, de que si queremos hacer conocimiento científico en psicología, tenemos que parecernos mucho a nuestra prima hermana, la medicina. Perfecto, perfecto. Yo creo que eso es un inconveniente, estoy completamente de acuerdo, que lo he vivido, claro, tengo mucha relación familiar, desde luego, y miles de alumnos psicólogos, y tengo muy buena relación con el Colegio de la Psicología de Madrid, como seguramente sabes, y con facultades de psicología. Sí, yo creo que eso es exactamente así, y me permites que haga el paralelismo, porque eso es lo mismo que se ha hecho en psiquiatría, que ha hecho la psiquiatría con sus hermanos mayores. La psiquiatría es una especialidad que en España se crea en 1956, es muy joven. Y entonces la psiquiatría ha tenido siempre, yo creo también, ¿no? Ha tenido siempre ese complejo de la neurología, que es la madre de donde procede, porque la especialidad era neuropsiquiatría. Entonces en 1956 se separa la psiquiatría por un lado y la neurología se queda como lo que hoy llamamos neurología. La neurología está llena tratan enfermedades, ahí sí que tratan enfermedades. Ahí sí que tratan enfermedades del cerebro o del sistema nervioso. Está la enfermedad de Pick, la enfermedad de Alzheimer. Claro, ahí sí podemos hablar de enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad del cerebro. Los neurólogos se quedan con todas las enfermedades. Y los psiquiatras, pues nos quedamos con un montón de manifestaciones del sufrimiento, pero que ninguna tiene el correlato orgánico que correspondería con el concepto de enfermedad. Claro. En medicina, la tuberculosis, el ejemplo que pongo siempre, la tuberculosis es una enfermedad. Sabemos que hay un germen externo que lo produce, cómo llega al organismo, cómo produce lesiones en el pulmón o en cualquier otra zona, cómo esas lesiones se pueden ver con un microscopio, cómo hay una analítica también. En psiquiatría no hay nada de eso, nada de eso. No existe nada de eso, ¿no? Así que los psiquiatras, yo creo que también, que la psiquiatría, cuando hablo de, en general, hablo de psiquiatras que son que hacen las cosas maravillosamente bien y que son muy sensatos, ¿no? En lo que hacen. Pero la psiquiatría yo creo que ha tenido siempre un poco ese complejo, y esa es esta búsqueda frenética de marcadores biológicos es pues para ser internista. Los internistas nos dan mucha envidia, ¿no?
Sí, y justo en lo que tú comentas, también creo yo que está ese punto, ¿no? De cómo acabamos llamando a un fenómeno que es totalmente distinto, lo ponemos el mismo nombre, ¿no? De, por ejemplo, alguien que sí que haya tenido pues un derrame cerebral, algún tipo de afección orgánica, que debería seguramente tratarlo principalmente el neurólogo, y esa persona después a lo mejor tiene algún tipo de conducta, por ejemplo, delirante, que venga derivada un poco de ahí. Pero es que a lo mejor ese delirio, esa conducta delirante, no tiene demasiado que ver con otra persona que no ha tenido esa afección orgánica y que es como un intento de escapar de su realidad, ¿no? Ese delirio, ¿no? Y lo llamamos igual. Lo llamamos igual. Cuando ese delirio tiene que ver con una secuela post-ictat, después de un ictus, o una infección, una viriasis, un traumatismo craneoencefálico, ahí sí hablamos entonces de enfermedad. Claro. Ese delirio sí correspondería, hay muchísimos casos, ese delirio, cualquier otra manifestación, en forma de lo que se llama también artificialmente trastorno de personalidad, eso sí correspondería a una enfermedad. O sea, tú haces una TAC, una tomografía de ese cerebro y hay una lesión evidente, ¿no? Claro, pero sin embargo la mayor parte de los delirios, del brote delirante agudo de un joven, de un adolescente, no hay nada de eso, claro. No hay nada de eso, lo cual es estupendo, porque otra vez, si hay una lesión cerebral, eso es mayoritariamente irreversible, o mucho más difícilmente. Sin embargo, el hecho otra vez de que digamos que no es una enfermedad y que no hay un correlato orgánico que lo explique, yo creo que es liberador. Otra vez, vuelvo a insistir en eso, Marcos, que me parece que es útil para nuestros quienes estén escuchando, ¿no? el podcast. Creo que es bueno que se den cuenta que estamos defendiendo que no haya una lesión corporal, es muy optimista. Sí, tienes mucha más agencia. Si es que si quitáramos ese lastre que supone el estigma en la sociedad y el cómo al final lo acabamos psicopatologizando todo, y que evidentemente también si tienes un delirio a lo mejor ya estás viviendo en tu municipio y ya te van a llamar el loco del pueblo, ¿no? Y eso es lo que sí que te lastra y te va cronificando, pero si quitáramos todo eso, que realmente no tiene mayor sentido, es lo que tú dices, sería muy, muy liberador el ver que no es una enfermedad, ¿no? Y lo es, porque además también esto parece como que lo hemos descubierto nosotros, ¿no? Pero esto ya se sabe, ya está hecho, o sea, hay espacios. Eso es lo que proponía en su momento la antipsiquiatría, que llegó demasiado pronto al mundo occidental. A España llegó muy tarde, pero en otros lugares llegó demasiado pronto. Pero lo que se plantea ahora, ya no se habla de antipsiquiatría, lo que se planteamos desde la post-psiquiatría es que esto ya se sabe, o sea, que se pueden hacer sin estos estigmas, sin estos tratamientos exclusivamente farmacológicos, que estos delirios son perfectamente reversibles, que se pueden resolver, que se pueden y que se puede curar. Eso sí que se puede curar, claro. ¿Tú qué harías entonces con la psiquiatría? Porque estamos hablando de que la neurología tiene X utilidad, luego tendríamos pues o la neuropsicología o la psicología, pero entre medias está la psiquiatría, ¿deberíamos erradicarla, cambiarla? ¿Qué haríamos? No tengo ni idea, sinceramente. No lo sé. Me parece que es más complicado de lo que alcanzo a y mucho menos dar una receta. No sé lo que haría, pero lo que sí me parece con todo el cariño y el respeto luego a mis colegas y a la propia especialidad, lo que sí que me parece es que necesita una revisión. ¿Sabes? Yo creo que también creo que necesita una revisión la medicina interna y la ginecología y la dermatología. ¿Sabes? La misma, creo que también, ¿no? Una revisión en lo que se refiere a que entendamos en medicina interna, en dermatología, en gine o en reumatología, que entendamos otra vez la persona entera y lo importante que son los factores psicosociales en el desarrollo de una enfermedad aparentemente corporal. Que eso también es otra mentira, de que la enfermedad sea solo corporal. Claro. Yo creo que la medicina, la psicología, la salud necesita una nueva visión. Me parece que en psiquiatría es quizás más llamativo. Se ve con más facilidad que la psicofarmacología, lo que hace 40 años creímos que íbamos a encontrar estos marcadores biológicos, que íbamos a encontrar estos medicamentos que se llamaban las balas mágicas, que iban a resolver y que iban de una forma selectiva resolver y a curar. Pues hace 40 años nos lo creímos, yo me lo creí, estaba encantado de creérmelo, ¿no? Y bueno, pues ya hasta 40 años más tarde ya hemos visto que no. Y no pasa nada.
No pasa nada. Yo quiero decirlo, para no caer en aquello de Cervantes, ¿no? Y del Quijote, ¿no? De sostenella y no enmendalla, ¿no? Ya está, hace 40 años nos parecía que era una idea fantástica y ahora no lo es, pues vamos a hacer otras cosas. La historia de la medicina está hace 300 años, hacer sangrías era una idea fantástica, claro, en medicina, y luego poner sanguijuelas y, ¿sabes? Y hacer, poner laxantes y hacer purgas. Durante siglos la ciencia ha avanzado así, y luego hacer choques de insulina o choques de lobotomías. Es decir, ya está, esto se hace en su momento y ahora vemos que eso no funciona. Yo creo que la psiquiatría necesita una reconceptualización rápida, porque además me parece que también que en estos últimos años la psiquiatría se ha quedado sin argumentos. Esto es, cuando yo empecé a estudiar psiquiatría, todos los psiquiatras, tenían una formación, además, en psicoterapia. La psicoterapia psicoanalítica, lo que tú quieras. Sí, el psicoanálisis también está en este momento donde está. Vale, perfecto. Pero había un recurso, el recurso de la psicoterapia. Entonces la psicología hace 50 años no existía, prácticamente, ¿no? Como ya lo sabes, como disciplina independiente. Pero todos los psiquiatras tenían algún otro recurso. Pero el desarrollo de esta psiquiatría biológica les ha quitado cualquier cosa que no sea la farmacología. Entonces yo creo que si la psiquiatría quiere sobrevivir, que quiere y que yo creo que lo hará, necesita esta reconceptualización, buscar otros recursos, colocarse más en el ámbito de lo social, de las soluciones comunitarias. Yo creo que la psiquiatría tiene muchas cosas que puede decir, pero mientras siga diciendo solo farmacología, pues seguirá cavando su propia tumba, ¿no? ¿Cómo surgieron los psicofármacos? Por casualidad, como todo. Claro, como surgió el alcohol hace miles de años y luego el opio. Esto es, no ha habido una sola cultura en la historia de la humanidad que no haya tenido su droga y que no tenga sus drogas. ¿Para qué? Pues para básicamente mejorar el estado de ánimo y sobre todo para hacernos creer que somos mejores de lo que somos, ¿no? Y ahí, pues la historia de la humanidad está llena de psicofármacos. Claro, se llaman alcohol, se llama café, se llama chocolate, se llama té, ¿sabes? Se llama, luego, eso en la cultura occidental, cada cultura tiene sus psicofármacos, ¿no? Bueno, pues en algún momento apareció con laboratorios farmacéuticos creados a partir del famoso informe Flexner de 1920, que plantea la exclusión de otros recursos, de otra manera de mirar la medicina en Estados Unidos. Se centran en la química, en procesos químicos y en remedios químicos, y se crean laboratorios que van investigando sustancias a ver cómo hacen el diazepam, el famoso diazepam, el psicofármaco más vendido en la historia de la medicina. El diazepam me aparece por absoluta casualidad, porque lo que estaban investigando en el laboratorio Roche, en Basilea, lo que estaban investigando era un tinte, era una anilina, un tinte para teñir tejidos. Entonces, como tienen que utilizar con alguna prueba animal para ver que no es demasiado tóxico esos tintes cuando luego se apliquen en ropa sobre los seres humanos, pues entonces se lo dan a animales que se quedan tan contentos, tan felices, tan relajados y tan tranquilos, ¿no? Bueno, esto como anilina, como tinte no sirve, pero en pequeñas dosis lo podemos dar a una persona y entonces pues conseguimos que esté menos excitado. Bueno, pues los primeros neurolépticos surgen también buscando un antihistamínico para la alergia, ¿no? Buscando, pues ahí aparece la prometacina, las fenotiacinas, y también se dan cuenta entonces, Henri Laborit, un médico militar francés, se da cuenta de que eso ayuda a las personas que van a ser operadas quirúrgicamente porque las deja completamente, esa neurolepsis disminuye el tono neurológico y eso hace que en una intervención quirúrgica sea más fácil para el cirujano, para que el cirujano pueda tener. La mayor parte de los grandes inventos iniciales de la psicofarmacología han sido mediante el fenómeno del serendipity, o sea, por casualidad. Ha sido por pura casualidad. Luego ya no. Luego ya en los años 70, 80, la industria farmacéutica encuentra en eso que se llama la salud mental, encuentra un gran filón, entonces ya empiezan a buscar moléculas específicamente que vayan haciendo diferentes cosas, ¿no? Pero no se ha encontrado ni una que sea
absolutamente específica para nada. O sea, todas las moléculas psiquiátricas que se usan, todas pueden valer, y de hecho en la práctica es así, valen para un gran abanico de diagnósticos. Claro, y al final son fármacos que tienen un efecto, que pueden implicar un dopaje, si lo queremos llamar así, y eso evidentemente puede movilizar a la persona, pero que no está curando nada, que luego la cura de su problema o la reversión está en esa interacción con el medio, ¿no? Lógicamente. Los fármacos son, yo insisto siempre lo mismo, los psicofármacos son un recurso. Son un recurso, y como recurso es un recurso estupendo. Yo no tengo ninguna duda sobre eso, he hecho miles de recetas. Los psicofármacos son un recurso, pero no son el tratamiento. Yo creo que ese es el matiz que tendríamos que plantear también. No son el tratamiento, no. El tratamiento de las manifestaciones psicológicas del sufrimiento, que es como a mí me parece que habría que llamar, en lugar de enfermedad mental o trastorno mental, ¿no? El manejo, el abordaje de las manifestaciones psicológicas del sufrimiento no puede ser solo con psicofármacos. ¿Qué intereses has visto tú dentro de la disciplina psiquiátrica en relación a la industria farmacéutica? O sea, no sé si hay algún tipo de conflicto de interés de quien está ejerciendo, a lo mejor que tengan, no lo sé, subvenciones, si recetas más, recetas menos, no tengo ni idea. No sé si has visto algún tipo de conflicto de interés. Hombre, yo lo he visto, eso lo hemos visto todos los médicos, pero por cierto también está bien documentado. Está bien documentado, sí, está muy bien documentado. Desde que yo era estudiante de medicina ya se sabía, ya lo veíamos, lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Es imposible que no haya un conflicto de intereses, ¿no? Cuando la industria farmacéutica tiene mucho espacio, mucho lugar. En este momento la medicina es fundamentalmente una medicina farmacológica. A los médicos se nos enseña a ver enfermedades que básicamente tienen de forma inmediata un tratamiento farmacológico. Así que la farmacología ha dirigido los estudios de medicina y desde luego la práctica médica. Así que el conflicto de intereses es obvio. Sí, eso. Pero eso ocurre, lo que pasa es que eso ocurre absolutamente en todos los sectores de la industria. En todos, ¿sabes? La alimentación es exactamente lo mismo, ¿sabes? Los conflictos de intereses en la industria alimentaria o en las tecnológicas o en la industria del ocio, ¿sabes? En los viajes, ¿no? Pues este conflicto de intereses de cómo un agente de viajes te quiere llevar a este destino en lugar del otro, pues lo mismo es por un conflicto de intereses. Porque si te lleva a este destino, pues cabe la posibilidad de que obtenga algún beneficio de alguna forma, ¿no? Eso no sé si lamentablemente o no lo voy a juzgar, pero yo creo que eso es una característica, otra vez una característica humana, ¿no? Y sí, claro que hay conflictos, cómo no, naturalmente que los hay. Sí, y los ha habido siempre. Claro, es que es ineludible, o sea, para quien nos escuche ya no es tanto cuestión de caer en conspiraciones, porque habrá cosas que sean reales, cosas que no, pero es que es inevitable que si es una industria, velará por intereses económicos, ¿no? Exacto, ¿no? Yo no tengo ningún interés en llevar esto al nivel de la conspiración, no tengo nada, no me interesa nada las teorías conspirativas, ¿no? Yo no veo esto como una conspiración para nada, pero lo que sí veo es como tú lo señalas, que esto también hay que entenderlo, ¿no? Que es la industria farmacéutica es una industria como cualquier otra y su único objetivo es obtener beneficios y eso es legal. Y eso además es lícito. O sea, eso como cualquier otra industria, absolutamente como cualquier otra. Que la cuestión otra vez y lo que hay que limitar son, como cualquier otra industria, los abusos. Los abusos, la manipulación de los ensayos clínicos, y luego pues eso no es agradable decirlo, yo soy médico, no me gusta decirlo, pero tampoco lo podemos negar. Es decir, luego hay médicos más sensibles a esos intereses que otros. Eso también es cierto, ¿no? Y para que la industria farmacéutica pueda, porque la alimentaria es distinta, la industria alimentaria que manipula y que miente y que, en fin, todo lo que se te ocurra, que hace mucho daño, el cliente es el último, es el consumidor directo, ¿no? Pero en la farmacología no. En farmacología hay un intermediario, es el médico. O sea, para que la industria farmacéutica pueda vender, nosotros tenemos que recetar. Y me parece que eso es algo que también la medicina actual debería. Es verdad que lo está haciendo permanentemente, es verdad, también yo he vivido desde lo que eran algunos médicos al terminar yo la carrera y cómo se sabía que los laboratorios farmacéuticos financiaban su vida. Eso ha cambiado mucho, pero también se inventan nuevas maneras, ¿no? Nuevas formas, y me consta que las instituciones y que las autoridades y que los médicos, nosotros, tenemos mucho interés en limitar todo eso, ¿no? Sí, y se limita, pero sinceramente sigue existiendo, claro.
Sí, también me gustaría hacer aquí un poco el paréntesis de que cualquiera que nos esté escuchando, si está a lo mejor tomando psicofármacos, que por mucho que digamos que no son la cura, que no lo deje de golpe y que tampoco piense que su psiquiatra es malvado o alguna cosa así. No, su psiquiatra está haciendo, su psiquiatra, muy probablemente su psiquiatra o su médico de atención primaria, que en España los psicofármacos los recetan, el 60, el 70% los recetan en atención primaria. A mí me parece que mis colegas psiquiatras o médicos de familia son auténticos héroes, ¿no? Y que están ejerciendo en un sistema muy complicado y que hacen lo que pueden y lo hacen lo mejor que pueden, y nos equivocamos como todos y seguramente hacemos cosas mal, como casi todo el mundo, ¿sabes? Pero no, por favor, si nos estáis viendo, nos estáis escuchando, no dejéis el psicofármaco de ninguna manera. No lo dejéis de ninguna manera sin contar con un médico al que vais a ir, le vais a contar que estáis pensando en esto, que lleváis tiempo, que habéis investigado, que estáis escuchando sobre la posibilidad de reducir la medicación, y la mayoría de los médicos van a escucharos. Van a escuchar a los pacientes y van a reflexionar y van a ver lo que están tomando y lo van a intentar, ¿no? Yo tengo mucha confianza en la buena fe de los médicos. No hay nada conspirativo y mucho menos malvado, ¿no? En mantener a alguien. Lo que ocurre es que, sin saber muy bien por qué, y esta es la realidad, porque el sistema no nos ayuda, lo que te encuentras en la consulta, y tú has visto más de un caso también, es pues una persona que está tomando 6 o 7 medicamentos psiquiátricos, más otros 6 o 7 medicamentos para todo lo demás. Así que una persona a partir de cierta edad puede encontrarse tomando 10 o 12 medicamentos diferentes, ¿no? Bueno, pues eso obviamente hay que revisarlo, ¿no? Eso no puede ser. Claro, hay que revisarlo, pero eso, con cautela, porque dejarlo de golpe a lo mejor tiene un efecto incluso letal, ¿no? Seguro, no, eso hay que revisarlo con cautela, pero el primer interesado en hacerlo es el médico. Yo acabo de llegar de una jornada fantástica en Badajoz, organizada por la Administración de Salud extremeña, ¿no? Para hablar sobre esto, sobre la deprescripción de los ansiolíticos de las benzodiazepinas, ¿no? O sea, las administraciones públicas, estaba lleno de médicos, lógicamente, y de psicólogos en la jornada. Había mucha gente en un hospital hablando de qué podemos hacer para, no tanto a lo mejor de prescribir, quitar el tratamiento, sino no prescribir, no poner el tratamiento. Pero hay mucha preocupación por eso. O sea, me consta que estamos en ello, ¿no? Pero que si la persona que nos está viendo está tomando medicamentos, por favor, que vaya a su médico, que se lo diga a su médico tranquilamente. Oye, mira, estoy tomando muchos medicamentos, vamos a ver qué posibilidades hay de reducir, porque la inmensa mayoría de los médicos estarán de acuerdo con él. ¿Qué harías tú con el manual DSM? ¿Lo remodelamos? ¿Lo tiramos? ¿Lo quemamos? El manual DSM. Sí. Esto ya me has escuchado decir en alguna ocasión. Lo que yo recomiendo que es quemarlo, sí, el manual DSM, quemarlo. Eso también me crea enemigos que me parece que tampoco entienden muy bien el por qué lo digo. Lo de quemarlo es una barbaridad, dicho así, ¿no? Es una provocación. Pero a mí me parece que el DSM ha hecho mucho más daño de lo que ha aportado. He escuchado tantas veces, no, el DSM es un faro, el DSM es una guía, el DSM es una forma de poner. El DSM, un manual que te permite, que a una persona que está sufriendo, te permite ponerle 4 diagnósticos distintos, ¿no? Y tú lo sabes, tú has visto pacientes que pueden venir con 3 o con 4 o con 5 o con 6 diagnósticos distintos. Una persona con 6 diagnósticos. Yo creo que a partir de ahí no merece ni siquiera la pena seguir debatiendo. No, tener 6 diagnósticos psiquiátricos, cuando estamos comentando además que un diagnóstico psiquiátrico no es una enfermedad. Esta persona tiene 4 o 5 diagnósticos y probablemente un psicofármaco para cada uno de los diagnósticos. ¿Cómo puedes tener 4 diagnósticos psiquiátricos distintos? No, el DSM ha sido un instrumento de poder corporativo, claramente, y de hecho este DSM, el DSM-5, es la última edición. O sea, lo que tú sabes también ya, Marcos, es que se ha presentado ya la estrategia para el nuevo DSM, que ya ni siquiera hablan de DSM-6, porque van a cambiar el nombre, incluso el manual, y ya no saben si empezar con otra vez a llamar DSM-1 o probablemente, no sé cuál va a ser la nomenclatura, pero DSM-6 probablemente no. Porque incluso cambian el nombre, que el cambio de nombre incluso es muy atractivo, muy divertido, es divertido, entre comillas. Yo fui durante casi 25, 26 años miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Así que, bueno, pues tengo información de cómo le van a cambiar el nombre y le van a llamar Manual Diagnóstico y Científico. Hasta ahora ya sabes, Manual Diagnóstico y Estadístico. Pues le van a llamar Manual Diagnóstico y Científico, yo creo que para seguir respetando la S
porque no sé qué es lo que piensan hacer científicamente con ello. Pero eso también es cuando te digo lo de que hay que quemar el DSM, siempre hay alguien que dice, no, el DSM es una cosa científica. No hay nada, absolutamente nada de científico en cómo se han hecho los DSMs, ¿no? Nada. Y el nuevo, en resumen, lo que hace, ya se ha planteado, ya se ha publicado, es básicamente reconocer las carencias de todos los anteriores. Esto es lo que hace ya la estrategia. Así que ahora nos encontramos con que hasta el 2030, que aproximadamente se prevé que pueda aparecer, nos encontramos con que yo ya estoy jubilado de la consulta, así que yo ya no tengo ese problema. Pero ahora nos encontráis con una enorme cantidad de profesionales que vais a tener que hacer, que vais a seguir, si queréis hacerlos, seguir haciendo diagnósticos de DSM-5 sabiendo que la propia APA reconoce que no tienen valor. Ya. Así que no te envidio. No os envidio, ¿no? La propia APA reconoce el fracaso y cómo nada, o sea, ni marcadores biológicos, otra vez, ni contexto social. Esto es, todas las carencias del DSM son reconocidas por la propia APA, que quiere hacer un lavado de cara definitivo porque se dan cuenta de que no sirve. Pero eso llegará con suerte en el 2030. Así que eso, a ver cómo hacéis ahora para seguir haciendo diagnósticos DSM-5 sabiendo que no tiene valor. Sí, aunque esa remodelación veremos. Yo todavía hasta que no lo vea no me fío, ¿no? Porque también, por ejemplo, todo esto viene muy movido, muy influenciado por lo que viene a ser la cultura más, sobre todo de Estados Unidos, en el sentido de que toda esa parcelación, digamos, de la realidad y el poner una etiqueta u otra tiene una influencia muy, muy yankee, ¿no? En ese sentido. Y creo que allí, que además la sanidad funciona con aseguradoras y tal, siempre es muy cómodo el tema de las etiquetas. Entonces, yo no soy del todo optimista con que el cambio vaya a ser genial. Yo no lo soy para nada. No, yo no lo soy. También me alegra mucho no tener que hacer diagnósticos ni hacerlos ahora. Nosotros diagnósticos es verdad que hace muchos años que yo no he necesitado hacer ese diagnóstico, mis pacientes tampoco. Les hemos explicado lo que íbamos a hacer y no han echado en falta el diagnóstico, pero me alegro mucho. Y no tengo ninguna confianza, no tengo ninguna. Es otra vez como decía, un órgano de poder corporativo estadounidense, que tiene los diagnósticos psiquiátricos han tenido siempre y siguen teniendo y van a tener en el futuro un importante componente cultural. Entonces, pues esto es en Estados Unidos seguramente ha cumplido su función, en Europa no. Desde luego, para nada. ¿Quiénes han sido tus principales influencias a la hora de ir elaborando todo este discurso? Porque hay gente que comparte características o comparte argumentos como Joanna Moncrief, Marino Pérez. Sí. Pues mira, yo como soy muy mayor, claro, Joanna Moncrief, pues sí, es un personaje al que quiero mucho. Y Marino Pérez Álvarez, ¿no? También he aprendido muchas cosas con él. Pero a ellos los he conocido más recientemente, ¿no? Un referente muy importante para mí fue Carlos Castilla del Pino, uno de los grandes psiquiatras maltratados por el régimen español, franquista, muy maltratado, y una de las grandes mentes psiquiátricas del siglo XX español. Y luego el equivalente a los antipsiquiatras españoles, Enrique González Duro, también me acuerdo mucho de él, Manuel Desviat, ha habido muchos. Y desde luego para mí la escuela argentina, Hernán Kesselman, Mauricio Goldberg, Eduardo Pavlovsky, me acuerdo muy bien de todos ellos. Y más, ya también ahí pues conozco a David Cooper, a Ronald Lyne, bueno, los Basaglia, los grandes. Y más, y eso, pues más recientemente, como yo no he dejado de estudiar ni un solo día de mi vida, ni uno solo de mi vida profesional, y de mi vida, por lo tanto, pues claro, pues he ido incorporando muchos. Muy recientemente hay un psiquiatra británico, inglés para ser exacto, Sami Timimi me parece un... Pensaba que ibas a decir otro. Que era el de un libro que se llama Sedados. Sí, James Davis. Sí, pero James Davis es periodista. Es periodista. Me gusta mucho. Y Las conexiones perdidas también me gusta mucho, de Johann Hari. Pero esos son libros para el gran público, me parecen fantástico. El de Las conexiones perdidas me parece que es de un periodista, también es un periodista de especializado en sanidad. Pero como profesionales, este inglés, Sami Timimi, me gusta mucho, Joanna Moncrief, por supuesto. Pero también quiero citar a uno que también me ha ayudado mucho para entender algunas de las cosas con la industria farmacéutica, aunque yo eso ya, como todos los médicos, lo conocía muy bien, ¿no? Que es Peter Gotthard, un danés
con Peter Sí, le hemos entrevistado, de hecho. Peter Gotti. Sí, está en el podcast, obviamente online, pero está. Peter es un personaje, todo un personaje que me parece un tipo muy valiente, muy maltratado también, claro, por el sistema, pero también me parece... Hay muchos, yo tengo muchísimas referencias porque, como te digo, no he dejado de estudiar ni un solo día de mi vida, ¿no? Y disfruto mucho estudiando, así que para mí no es un esfuerzo y me gusta mucho y cada día aprendo algo nuevo. Vale, ya vamos ultimando, pero quiero preguntarte por un trastorno en concreto, por una etiqueta en concreto, aunque evidentemente vamos a ir, sea la etiqueta que sea, a definirlo como ese intento de adaptación al medio. ¿Qué opinas sobre el incremento exagerado de diagnóstico de TDAH en la sociedad? Pues exactamente lo mismo que tú. Sí, que es otro ejemplo de... ¿Te dedicas a la psicología y buscas apoyo con tus casos? ¿Estás empezando y quieres una supervisión detallada? O quizá ya tienes experiencia, pero quieres reducir tus sesgos en tu intervención y ofrecer un mejor servicio. En Granada Psicología ofrecemos supervisiones clínicas totalmente adaptadas, personalizadas e individualizadas, para que puedas ganar seguridad y claridad con tus casos. Puedes solicitar este servicio en www.granadapsicología.es/supervisiones o consultar más información escribiendo por WhatsApp al +34 664 24 1938. Nos vemos allí. Que es otro ejemplo de epidemia de diagnósticos. Es decir, ¿qué ha pasado con nuestros hijos en los últimos 20 años? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos? En los últimos 20 años se ha multiplicado por 4 el número de diagnósticos y en España pues estamos más o menos así, ¿no? Tiene que ver con que hay una alteración, como algunos colegas plantean, ¿no? Una alteración en el metabolismo de la dopamina, alteraciones cerebrales y tal. ¿Qué está produciendo entonces esa alteración cerebral? O sea, ¿qué es lo que está y cómo estamos tan tranquilos pensando que hay algo en el ambiente o en los alimentos o en no sé dónde, ¿no? Que está produciendo una alteración cerebral, una enfermedad cerebral en nuestros hijos, como para que haya tantos miles ahora mismo y no estamos haciendo nada más que tratarlos farmacológicamente. O sea, si creemos que está ocurriendo algo en el cerebro de estas personitas, tendríamos que pensar a ver qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo eso, ¿no? ¿No te parece? Tendríamos que pensar a ver entonces vamos a buscar, ¿no? En los microplásticos, en la contaminación, en el ruido. No, qué curioso, ¿no? No hay nada de eso, no se hace nada en ese sentido, ¿no? A mí me parece que el TDAH, el diagnóstico de TDAH es un ejemplo, decía, de epidemia de diagnósticos por el que se etiqueta un comportamiento particular. Un comportamiento particular que seguramente es un comportamiento que otra vez sería un intento adaptativo a los nuevos estilos de vida, a los nuevos estilos de crianza de estos últimos 20 años. Justo 2006 es la fecha en la que oficialmente se presenta Facebook, las redes sociales en el mundo, ¿no? 2006, 20 años. En 20 años la humanidad ha cambiado más que en los 20.000 años anteriores. En 20 años. Y eso no es gratis. Eso no puede ser gratis evolutivamente hablando. Ha cambiado la cultura, la sociedad, el cómo los padres nos relacionamos con los hijos con el colegio con los padres, la sociedad con el colegio, con los hijos, con los padres, con el trabajo, con las hipotecas, con la diversión. En 20 años eso ha cambiado más que en los 20.000 años anteriores. Insisto, eso no puede, evolutivamente, tú lo sabes, no puede ser gratis. Así que TDAH puede ser una de las muchas manifestaciones del malestar, que es indiscutible. Del malestar en la cultura, eso se lo copio a Freud, ¿no? Del malestar en la cultura, que es lo que yo creo que todos somos capaces de reconocer. ¿Y que eso se manifiesta? Se manifiesta de muchísimas maneras, en forma de ansiedad, de depresión, de TDAH, de trastorno bipolar infantil, hay diagnósticos, una inmensa cantidad de diagnósticos por ahí, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que yo creo, ¿no? Otra vez, de poner en duda el diagnóstico del TDAH, que eso lo hace muy bien Marino Pérez Álvarez en algunos de sus libros, que son fantásticos, el poner en duda, está poniendo en duda la utilidad de la etiqueta. Ni tú ni yo estamos poniendo en duda en ningún momento el sufrimiento, ni que se lo están inventando estas personitas y sus padres están sufriendo mucho, seguramente son las primeras víctimas de todo esto. Los padres, el chiquitín, el maestro en el colegio, o sea, todo el mundo lo está pasando mal. Si otra vez me parece que nuestro mensaje, y permíteme que te incluya, Marcos, que nuestro mensaje es liberador en el sentido de que si somos capaces de entender lo que está pasando, quizás podamos encontrar una solución. Mientras no entendamos lo que está ocurriendo, estamos poniendo solamente parches, que es un medicamento.
¿Sabes? Esta es la cuestión, porque el sufrimiento no lo discute, no lo discute nadie, no lo sé, tú y yo no lo discutimos. Claro, el sufrimiento de estas personas. ¿Y crees que estamos creando de algún modo una sociedad vulnerable? Me explico. Realmente ahora hay mucho discurso, por ejemplo, a favor de ese exacerbado amor propio, relaciones líquidas, el alejarse un poco de lo que viene a ser lo comunitario, mucho discurso individualista y sobre todo, vamos, una prodigación inmensa de lo que son las etiquetas diagnósticas. Y creo que está generando de algún modo en la sociedad personas o sujetos intolerantes con el malestar del sufrimiento que muchas veces es inherente a la vida, ¿no? Exacto, sí, sin duda, y eso no es, la definición de esto no es tanto psiquiátrica como puramente filosófica, ¿no? Así como un Bauman, por ejemplo, Byung-Chul Han, claro, eso sí está perfectamente claro cómo la cultura está haciendo todo eso. Pero fíjate, hay un antecedente que yo encontré hace muchos años, un antecedente que puede explicarnos dónde hemos llegado, que es en un discurso de Charles Kettering, que fue vicepresidente ejecutivo de General Motors en Estados Unidos, un discurso de los años 50 y tantos. Entonces, en ese discurso, él dice, la base para conseguir un desarrollo económico estable es crear un estado crónico de insatisfacción personal. Y eso de los años 50. O sea, que vamos a crear un estado crónico de insatisfacción personal en la población como base para conseguir el crecimiento económico. Y esto es exactamente así. Esto lo dice Kettering en los años 50. En 2010, Zygmunt Bauman decía aquello que me gusta tanto, ¿no? De que en la sociedad actual cualquier idea de felicidad termina en una tienda. Eso es exactamente lo que hemos hecho. Y esa tienda puede ser una tienda de cosas, pero la tienda puede ser también una tienda de este complejo sanitario de salud mental también, ¿no? Claro, la tienda puede ser terapias, puede ser ayudas, pueden ser fármacos, pueden ser medicamentos, pueden ser... Sí, porque el estado de insatisfacción crónico en la población se ha creado hace muchos años, ¿no? Se viene creando hace muchos años. Los sujetos vulnerables, cuanto más vulnerables seamos, mejor se gestionan la vulnerabilidad. El que domine el miedo domina la sociedad. Y bueno, pues sí, eso yo creo que estamos en eso. Pues con este mensaje terminamos, José Luis, te agradecemos mucho el rato compartido y simplemente para la gente que esté interesada, todo esto que hemos ido hablando lo tratas muy bien en profundidad en tu libro, La salud mental no existe, que además nos consta que está funcionando muy bien. Y simplemente ya para despedir te dejamos tu cámara y si quieres lanzar un mensaje final para nuestra audiencia. Pues Marcos, a ti, muchísimas gracias por permitirme estar aquí, he disfrutado mucho, me ha gustado mucho conversar contigo y pues a nuestra audiencia exactamente lo mismo, que muchísimas gracias por estar ahí. Si necesitamos una revolución, que a mí me encantaría que fuese una revolución amable, una revolución indolora, una revolución cariñosa, pero si os parece que necesitamos revisitar, ¿no?, eso que se llama salud mental, esto lo tenemos que hacer todos. Tú y yo solos no podemos. Lo tenéis que hacer todos quienes os estáis mirando, los usuarios también de esto que se llama salud mental. Lo tenemos que hacer entre todos y que yo os animo a que lo hagamos con respeto, con cariño, con cuidado, con conocimiento, sin posturas dogmáticas, pero que lo hagamos con confianza. Y pensando que lo que queremos plantear es que esto nos puede ayudar a todos. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.